Hola chicos, vamos a comenzar con principio de Pascal. ¿Qué pasa con el principio de Pascal? El principio de Pascal nos dice que la presión que tú ejerces sobre un líquido que está contenido se transmite igual en todas las direcciones, en todos los sentidos. Veamos, ¿qué significa esto? Bueno, significa que si nosotros llenamos un globo con agua por medio de una jeringa y este globo le hacemos diferentes orificios, el agua saldrá con la misma velocidad en todos y cada uno de ellos debido a la presión. Es decir, toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que los contiene. Esto es el principio de Pascal. Ahora, este principio de Pascal generalmente nosotros lo aplicamos en un dispositivo llamado prensa hidráulica. Ahora, este dispositivo llamado prensa hidráulica consta esencialmente de dos cilindros, diferente diámetro, cada uno con un respectivo émbolo. Este es un émbolo, ¿sí? Y este es otro émbolo, ¿sí? Y dentro de estos tubos hay un líquido. ¿Por qué un líquido? Bueno, porque los líquidos son eh, muy poco compresibles, es decir, se comprimen muy poco y por lo tanto transmiten la presión de manera constante en todos los puntos de el contenedor. Entonces, aquí hay líquido, líquido incompresible. ¿Y qué es lo que sucede con el principio de Pascal? Bueno, cuando nosotros aplicamos una fuerza 1 en este émbolo o pistón pequeño, estamos ejerciendo una presión sobre el líquido. Esa presión se va a transmitir a todo lo ancho y largo del contenedor hasta llegar a este émbolo. Luego entonces este émbolo va a subir. Si nosotros aquí presionamos para bajar, este émbolo tendrá que subir. Pero como este área de aquí es mayor al área que tenemos acá, encontramos que la fuerza que sale de este émbolo es mucho mayor que la fuerza que sale de este émbolo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una fórmula que nos dice que la fuerza 1 sobre área 1, fuerza 1 sobre área 1, va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2, fuerza 2 sobre área 2. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir presión 1 es igual a presión 2. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a poder encontrar cuánto vale una fuerza dependiendo del área de los émbolos y de la fuerza aplicada. Veamos por ejemplo aquí este ejemplo. Nos dice, para elevar un auto de 1800 kilogramos, ¿sí?, se utiliza una prensa hidráulica cuyo émbolo mayor tiene un diámetro de 30 centímetros y su émbolo menor tiene un radio de 0.5 centímetros. Nos dice que determinemos la presión para elevar el automóvil y qué fuerza se debe aplicar al pistón o émbolo menor para que la prensa funcione y eleve el automóvil. Nos dice el problema que la masa es igual a 1800 kilogramos. Nos dice que el diámetro 1 o diámetro mayor, como quieran, puede ser 1, puede ser el 2, eso no importa, que el diámetro 1 es de 30 centímetros. Ahora, estos 30 centímetros yo los voy a convertir a metros, ¿sí?
para eso utilizo esta operación. Esto nos va a dar 0.3 metros. Luego nos dice que el radio menor, en este caso el radio del punto 2, es de 0.5 centímetros. Este radio lo convertiremos también a metros, dividiéndolo entre 100, y vamos a obtener entonces el radio en metros, que nos daría 0.005 metros. ¿Correcto? Muy bien, ya tenemos los datos para empezar a trabajar. ¿Qué nos están pidiendo? Bueno, primero nos están pidiendo la presión 1, no sabemos cuánto vale. Y también nos piden que calculemos la fuerza en 2, tampoco sabemos cuánto vale. Entonces, nos movemos aquí y hacemos lo siguiente. Sabemos que la presión es fuerza sobre área. Ahora, ¿tenemos la manera de calcular la fuerza? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una masa. Si esta masa la multiplicamos por la gravedad, obtenemos lo que se conoce como peso, y el peso es una fuerza. Entonces, mi peso es masa por gravedad. Ahora, ¿cuánto vale la gravedad? Bueno, la gravedad, lo voy a poner aquí, la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos hablando del sistema internacional. Entonces utilizaremos esto para encontrar mi fuerza. Recordemos que el peso es una fuerza. Por lo tanto, vamos a tener aquí 1800 kilogramos que se multiplican por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos va a dar un peso. Vamos a hacer la operación para encontrar entonces el peso. 1800 por 9.81. Esto nos da 17.658. 17.658 newtons. Ahora sí, ese es el peso. Y esa es la fuerza que vamos a utilizar. Entonces podemos decir que la fuerza es igual al peso. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa necesito? Bueno, necesito el valor del área en el punto 1. ¿Sí? Ya sabemos entonces que F1 es igual al peso. ¿Sí? Ahora sí, necesito calcular el área 1. Y esto me lo da la fórmula que dice que área 1 es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De manera que el área 1 es igual a, y ahorita lo calculamos, nos va a dar 0.3 al cuadrado entre 4 por pi. Esto nos da un área de 0.07069 metros cuadrados. ¿Qué debemos hacer ahora? Lo que sigue entonces es encontrar la presión en 1. Para encontrar la presión en 1, yo voy a dividir la fuerza en 1 entre el área 1. Y esto equivale a decir que voy a dividir 17.658 newtons
entre 0.0769 metros cuadrados. Presión en 1 va a ser igual entonces a 209.598.7 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, estos newtons sobre metro cuadrado también se llaman pascales, ¿sí? Entonces, vamos a borrar los newtons sobre metro cuadrado y lo vamos a dejar directamente en pascales, ¿sale? Esa salió muy fea. Bueno, todo sale feo, pero no importa. Y esta es la presión 1. Ya encontramos entonces la primera de las incógnitas que nos pedían. ¿Cuánto vale presión 1? La presión 1 vale entonces 249.809.5987 pascales. Ahora, la segunda parte nos dice ¿cuánto vale la fuerza en el émbolo pequeño? La fuerza 2. Bueno, para la fuerza 2 entonces vamos a utilizar lo que nos dice el principio de Pascal. Voy a ponerme aquí a un ladito, ¿sí? Y el principio de Pascal nos dice que la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Por qué? Porque el líquido está contenido y ese contenedor tiene diámetros diferentes, pero al momento que está contenido el líquido se reparte la presión igual en todas las direcciones y en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es, decimos que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, que es la fórmula que manejamos, es exactamente la misma. Ahora, nosotros ya conocemos esta presión 1. Aquí está, 249.809.5987 pascales. Por lo tanto, podemos decir entonces que la presión 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Qué necesito para encontrar la fuerza 2? Necesito despejar esta pequeña fórmula y el área 2 que está dividiendo aquí tendrá que pasar multiplicando. De manera que presión 1 por área 2 es igual a fuerza 2. Y ahora sí, para poder hacer mi cálculo, necesito encontrar entonces cuánto vale el área 2. Dijimos que el radio es de 0.05 metros. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces cuánto vale el área 2. En este caso, el área 2 es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Para encontrar el área 1 utilizamos la fórmula con diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora vamos a utilizar el radio, sabemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área 2 es igual a pi que multiplica a 0.05 metros eso elevado al cuadrado. El área 2 entonces es igual a 0.007.854 metros cuadrados. ¿Va? ¿Qué nos falta entonces? Multiplicar ese área 2 por la presión 1. Entonces, la fuerza en 2 va a ser igual a
presión 1, que son 209.809.5987 pascales multiplicados por el área 2, que es de 0.007854 metros cuadrados. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la operación, vamos a encontrar que la fuerza en 2 es igual a 1962 newtons. ¿Vale? 1962 newtons. Y ahora sí tenemos todos los resultados que nos piden, ¿sí? Porque yo tengo que aplicar un poquito más de 1962 newtons al émbolo pequeño para poder levantar esa masa de 1800 kilogramos que está en el émbolo grande. ¿Sí? Y esa es la solución que estamos buscando. Esta es toda la solución. Aquí en el cuadernillo les proponen a ustedes que resuelvan estos 5 problemas. Te dice qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados cuando el émbolo menor de área igual a 15 centímetros cuadrados se aplica una fuerza de 200 newtons. Bien, si te fijas en este problema ya te dan áreas, 100 centímetros cuadrados y 15 centímetros cuadrados. Por lo tanto, no tienes que calcular áreas, ya te las dan. ¿Cuál es la gran ventaja que vas a tener aquí? Bueno, lo siguiente, me regreso a la pizarra y te vas a dar cuenta que el área 1 y el área 2 están en el denominador de las fracciones, de los quebrados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se van a dividir uno al otro cuando se empiecen a despejar. Si yo despejo si yo paso A1 al otro lado de la ecuación, A1 va a quedar acá arriba en el numerador y va a pasar multiplicando. Entonces sería A1 sobre A2. Caso contrario, si yo área 2 la paso del otro lado de la ecuación, me va a quedar arriba en este lado y sería área 2 sobre área 1. ¿Por qué ver esa parte? Porque si te fijas, las unidades son las mismas, centímetros cuadrados. ¿Qué pasa si yo divido centímetros cuadrados sobre centímetros cuadrados? Voy a obtener 1. Dicho de otra manera, en el principio de Pascal, cuando las unidades de las áreas son iguales y queremos obtener una fuerza, las unidades de las áreas se van a cancelar. Esa es la gran ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo de perder mi tiempo convirtiendo centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo newtons. Los newtons me piden metros cuadrados, pero como la fórmula me dice que un área va a dividir a la otra a la hora de despejar el asunto, pues ¿qué caso tiene que haga operaciones de más si estos centímetros cuadrados se van a cancelar con estos centímetros cuadrados? Y el resultado no va a cambiar. Entonces podemos hacer la operación directamente con el principio de Pascal y decir que 200 newtons sobre 15 centímetros cuadrados es igual a la fuerza 2 sobre 100 centímetros cuadrados. Y con eso obtendrás la fuerza. ¿Sí? En el segundo problema te hablan de un elevador. Te dice que tiene un émbolo grande de 30 centímetros, uno pequeño de 2 centímetros, ambos diámetros. Y te dice que, bueno, ¿qué fuerza se necesita en el émbolo pequeño para levantar un automóvil? ¿Sí? En el émbolo grande, cuando tenemos un peso de 35.000 newtons. De la misma manera, tenemos diámetros, y tenemos
un peso. Ya no es una masa, ahora es un peso. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos esto de los diámetros? Vamos a analizarlo, chicos, de manera rápida. ¿Sí? Vamos a movernos un poquito aquí. Ok, vamos a colocarnos en esta zona y veamos qué sucede. Vamos a jugar ahorita con las fórmulas porque vamos a simplificar un poquito el asunto en la resolución de sus problemas. Tenemos que fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza en el punto 2 sobre el área del émbolo 2. Ahora, vamos a considerar que estas secciones de las áreas son circulares. Si nosotros consideramos que las secciones de las áreas son circulares, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar que F1 sobre pi por radio 1 al cuadrado, eso es el área para sección circular, va a ser igual a F2 sobre pi por radio 2 al cuadrado. ¿Es correcto? ¿Y qué pasa con pi? Pi, si yo lo muevo de aquí al otro lado de la ecuación, va a pasar multiplicando. Entonces quiere decir que este pi y este pi se van. Cuando tenemos secciones circulares, tendremos entonces que F1 sobre R1 al cuadrado es igual a F2 sobre R2 al cuadrado. ¿Vale? Esta no es la fórmula que nos da del principio de Pascal, pero la tenemos o la encontramos una vez que nosotros hacemos las operaciones con áreas circulares, con áreas de círculo, ¿vale? Lo mismo vamos a encontrar, si lo hacemos con diámetros, nos vamos a encontrar también que entonces fuerza 1 sobre diámetro 1 al cuadrado es igual a fuerza 2 sobre diámetro 2 al cuadrado. ¿Sí? Porque también estamos hablando de sección circular. Entonces, esta fórmula, que es la que originalmente tenemos, pasa a ser, cuando tengamos radios, en ambos datos, en ambos puntos, en el 1 y en el 2, tengamos el radio y los tengamos con las mismas unidades, entonces podemos utilizar esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí la podemos usar. Cuando nosotros tengamos como datos los diámetros en ambos puntos y esos diámetros tengan las mismas unidades, podemos usar entonces esta de aquí, esta fórmula de aquí. ¿Sí? La podremos usar. Recuerden, deben ser diámetros en ambos puntos y deben de tener las mismas unidades. Yo no puedo tener un diámetro aquí y un radio acá. ¿Sí? No puedo decir este es diámetro y este es radio. No, porque entonces ya no estoy cumpliendo con las cosas. Tenemos que cuidar que en ambos sean diámetros o en ambos sean radios. ¿Sí? Para poder utilizar ya sea esta de aquí o esta de aquí. Todo depende de los datos que tengamos. Unidades iguales. No puedo tener metros en un lado y centímetros en el otro. O convierto los metros a centímetros o los centímetros a metros. ¿Sale? Y esta es parte importante en el caso del principio de Pascal. Bueno, vamos a dejar ahí este video.